Bueno, veamos acá. A ver, tengo que entender una cosa. En principio, muy sencilla. Hay cosas que yo creo y doy por entendido que ustedes saben, pero si hay algo, cerrá la ventana porque el perrito me está... Ahí está, gracias. Bueno, el tema es este. Vamos a suponer que yo tenga una expresión la siguiente expresión: x cuadrado más 3x sobre x al cubo más 2x más 1. Hasta ahí estamos bien. Estoy diciendo cualquier barbaridad, estoy escribiendo una barbaridad, pero quiero que se entienda esto. Esto deriva de lo que en algún momento fue una suma, ¿sí o no? Pensando, y digo, por ejemplo, si yo tengo 1 sobre x más 1 más 3 sobre x menos 3, ¿cómo se resuelve esta suma algebraica? Escribo el denominador común. Para buscar el denominador común me fijo que ambos estén, ¿de qué manera? Factorizados. ¿Puedo factorizar x más 1? Ya está. ¿Puedo factorizar x menos 3? Entonces, el denominador común de ellos va a ser x más 1, ¿por quién? Por x menos 3. Cuando las expresiones, cuando los denominadores sean coprimos entre sí, y vamos acá, yo me voy deteniendo de a poquito y necesito que me presten atención. ¿Qué quiere decir que es coprimo? Piensen en números. ¿Qué es un número primo? ¿Cómo? Bien. Dos números son coprimos cuando no tienen ningún divisor en común. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Por ende, no tienen ningún factor en común. Ponele. Esos dos son primos, pero a su vez son coprimos entre sí. Pero no necesariamente tienen que ser primos para que sean coprimos entre sí. Por ejemplo, 14 y 15. Ninguno de los dos es primo, pero ninguno de los dos tiene un divisor en común excepto el 1, ¿no? Entonces, para sacar el divisor, el mínimo común múltiplo entre ellos dos, directamente los multiplico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con expresiones algebraicas fraccionarias, ¿cómo me doy cuenta que tengan algún factor en común? Y yo tengo que tener, para que algo tenga un factor en común, por ejemplo, x más 1 al cuadrado, entre este y este hay un factor en común. ¿Quién? Miren acá. Entre esta expresión y esta expresión hay algo en común. ¿Quién? X más 1. Ese factor está en común. ¿Cuál tomaba? El de mayor exponente. Entonces, si yo tuviese que hacer el denominador común entre este factor, esto y esto, la única diferencia es que acá hubiese puesto, ¿qué cosa? Al cuadrado. Y este ya no lo escribo. No escribo los tres. Este no lo escribo, ¿por qué? Porque está incluido acá. Ahora, cuando pasa lo que nos está pasando en este caso, en particular, que estos factores son coprimos entre sí porque no tienen ningún factor en común, directamente los multiplico a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Hago el producto de estos dos. Y cuando eso me pasa, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo hago esto dividido esto por esto, esto dividido esto por esto. ¿Sí o no? Los dos paréntesis. Cuando yo sumo fracciones o resto fracciones, ¿qué hago? Esto dividido por el de arriba y lo escribo acá, ¿sí o no? Sí.
Bueno, vuelvo hacia atrás. Pero hay un mecanismo mucho más sencillo que yo quiero que entiendan. Cuando esto me pasa, yo puedo decir que esto es esto por esto más esto por esto. ¿Está claro? ¿Y por qué? Solamente cuando no tienen factores en común. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo hago esto dividido esto, lo que es igual se va. ¿Quién se va? ¿Qué me queda? X menos 3 por 1. X menos 3 por 1, ven que es esto por esto. Y cuando hago esto dividido esto, ¿qué se me va? X menos 3. ¿Y qué me queda? X más 1 por 3. Es esto por esto. ¿Estamos? Entonces, a mí, acá, acuérdense que yo puedo escribir directamente 1 por X menos 3 más 3 por X más 1. ¿Estamos de acuerdo? Después de hacer esto, ¿yo qué podría hacer? Bueno, haría la distributiva. ¿Y qué me queda? X menos 3 más 3X más 3. ¿Sobre quién? X cuadrado. Sobre, muy bien, X cuadrado menos 3X más X menos 3. Muy bien. Y después de hacer esto, ¿qué haría? Acá me comí nada, no me comí nada. Entonces tengo, ¿cuántas X me quedaron arriba? 4X. Bueno, y se me cancela. Me quedó solo 4X. ¿Estamos de acuerdo? Y arriba y abajo, ¿qué me quedó? X cuadrado menos 2X Menos 3. Por lo que yo puedo asegurar que 1 sobre X más 1 más 3 sobre X menos 3 es igual a 4X sobre X cuadrado menos 2X menos 3. ¿Estamos bien? ¿Dudas de lo que estoy diciendo? Bueno. Ahora bien, ahora piensen, analicen lo que les voy a preguntar. Supongamos que yo tengo que integrar estas igualdades. ¿Y qué es más fácil de integrar? ¿La primera parte de la igualdad del primer miembro o el segundo? ¿Este es más fácil? ¿Cuál me va a salir más rápido? ¿Por qué? Primero, menos sobre número. Tiene 4X. Porque tiene un grado X. Bueno, díganme cuánto es la integral de esto. Rápido. ¿De qué? La integral de esta parte, ¿la pueden hacer rápida? ¿Sí? ¿Con qué? No, pero acá no podés hacer así nomás. Ahora, si yo cuando tenía un más, ¿qué podía hacer con una integral? ¿Qué se podía hacer? ¿Se puede qué? Voy de nuevo. Escuchen una cosa. Si yo acá tengo un más, ¿qué puedo hacer con la integral? ¿Se puede qué? Se puede separar en dos integrales. ¿Y esta integral es más fácil que esta? ¿Y esta integral es más fácil que esta? Sí, obvio. Entonces, la problemática es que yo lo que intento explicarles ahora es, como yo voy a tener una expresión fraccionaria de este tipo, y como intento hacer el camino inverso para volver a sus fracciones simples. Por eso se llama de esta forma. Como desde lo que ya está junto, voy a intentar volver hacia atrás. ¿Y puede ser una resta, multiplicación, división o solo sumar? No, van a ser sumas o restas. ¿Bien? Sí. ¿Hasta acá estamos bien? Entonces, ¿cómo voy a volver hacia atrás esta cuestión? O sea, primero volvés a atrás la versión Y después separo la integral. Pero a mí, lo de integrar ya después es una cuestión mucho más simple porque puedo integrar a veces de manera directa
o voy a integrar de manera más sencilla. Pero lo interesante es cómo voy a volver hacia atrás esta cuestión. Y acá tengo que entender qué me está pasando en mi expresión fraccionaria. Yo tengo que tener una agilidad de mente y tengo que ser rápido de mente para darme cuenta cómo vuelvo hacia atrás la expresión. ¿Por qué digo esto? ¿Porque hay una sola forma de volver hacia atrás? No. Hay varias maneras de volver hacia atrás. Y depende de lo que yo me esté encontrando, es de cómo voy a volver hacia atrás. ¿Está claro lo que digo? Y eso no es ni más ni menos que un gran trabajo. ¿Queda claro? Entonces veamos. ¿Qué me puede pasar? Me pueden pasar las siguientes situaciones. Que el numerador sea mayor al denominador. Y en este caso, si me toman una integral de esta, agradezcámosles a los dioses. Porque este es el camino más corto. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Y después qué me puede pasar? Bueno, que a lo sumo sea igual. Esto va a entrar dentro de esta misma situación. Y cuando sea al revés, recuerden que las fracciones, si el numerador, piensen en fracciones comunes. Olvídense ahora de expresiones algebraicas. Piensen en fracciones que el numerador es mayor al denominador y denme un ejemplo. Numérico, 15 séptimos. Ese tipo de fracción se denominaba fracción impropia, porque es mayor a 1. ¿Se acuerdan? Bueno, acá estoy con expresiones impropias. Ahora, cuando es al revés, por ejemplo, 3 sextos. Esa es una fracción propia. Acá voy a tener expresiones impropias, que van a ser estas, y expresiones propias. ¿Vamos bien? Dentro de las expresiones... ¿Sí? Sí, ya una pregunta. ¿Cómo se llaman las fracciones? Porque las primeras que usamos como ejemplo, ¿qué nombre tienen? ¿Son otro tipo de fracciones? ¿O son? ¿Cuáles? Perdóname. La primera, por ejemplo, 1 sobre x más 1. ¿Tienen un nombre? Sí. ¿Qué grado tiene el numerador? ¿Qué grado tiene el numerador en 1 sobre x más 1? Tiene todo 1. ¿Los demás están de acuerdo con lo que dijo? Fíjense la fracción 1 sobre x más 1. Entonces le digo, ¿qué grado tiene el numerador? Ah, sí. Porque no tiene variables. Sí, claro. ¿Y qué grado tiene el denominador? Entonces, ¿esa es propia o impropia? ¿Quién es más grande, el numerador o el denominador? El numerador, el denominador. Porque es de grado 0 y grado 1. ¿Listo? Es una propia. Bueno, obviamente las propias de grado 0 y grado 1 no me interesan porque esas ya están. No puedo volver para atrás. ¿A partir de qué grado voy a contar abajo? Como mínimo. Muy bien. Como mínimo voy a estar metido en un grado 2. Y arriba puedo estar en un grado 1 o mayor a 1. ¿Está claro? Porque si tuviera directamente un número, ya está resuelto el problema y yo ya puedo integrar. El tema es cuando tenga una expresión polinómica. Voy a tener un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. Y voy a mirar los grados. Si el grado del polinomio de arriba es más grande o igual al grado del polinomio de abajo, es mucho más sencillo porque directamente hago la división, como con las fracciones propias. Vos dijiste 15 séptimos. Entonces, ¿cómo es 15 séptimos? 15 dividido 7, 2. O sea, no integrás. Y un séptimo. No, después integro, pero lo que hago es separarlo en partecitas. Achico la expresión. ¿Se entiende?
Pero primero vamos a ir viendo cómo acomodo esta primera parte. Vamos a ir de a poco, vamos a ir cortando de a poco para que no les queden tan largos, ¿sí? Entonces, veamos esto. Vamos a ver un ejemplo. En donde yo digo x cubo. Vamos a ver varios ejemplos. Ejemplo 1. Supongamos que yo tengo x cubo más 2x cuadrado menos 3. ¿Hasta ahí estamos bien? Sobre 2x. Voy a empezar por algo más sencillo. X más 2. ¿Listo? ¿Qué grado tengo? 3. ¿Y qué grado tengo? 1. Entonces, ¿quieres más una expresión propia o impropia? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero. Ahí yo tengo que estar ágil. Tac. Y si es impropia, divido. Acá yo puedo robar la división. En vez de hacer una división tradicional de polinomios, puedo dividir por Ruffini. Porque mi divisor es de la forma x más k. Siendo k cualquier número real, ¿sí? Pero x solita, con el número que está delante, siendo 1, y con el grado, esto tiene que ser sí o sí 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo directamente, y ustedes como ya saben Ruffini, yo no voy a dividir por Ruffini, pero quiero que tengan en cuenta que lo pueden hacer. Voy a dividir por división tradicional para que repasemos esto. Yo tengo una pregunta. ¿Vos cuando te van a dar par integral, te van a dar integre por parte, por sustitución, por todo Te van a- lo que es? ¿Sí, no? Y vos te tenés que dar cuenta de cuál es el caso. Y acá hay una cuestión muy interesante. Y voy a decir algo que no aclaré. A mí me van a dar esto, así. Este va a ser mi ejercicio, ¿está claro? Que a mí todavía no me interesa integral. Pero bueno, ni siquiera me metí en integración. Estaba explicando lo de la división. Pero esto va a ser mi ejercicio. Y cuando yo tengo un cociente, podría hacer sustitución. ¿Y cómo me doy cuenta que no lo es? Porque yo miro a quien voy a llamar u. Cuando lo derivo, no me da parecido al otro. ¿Está claro? Y como no me da parecido al otro, yo ya no puedo decir, che, trabajo con sustitución. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, yo miro acá, esto sería u, porque u siempre es el de mayor grado, ¿sí o no? Porque es el que tengo que derivar. Y cuando lo derivo me queda de grado 2 ni parecido al que está abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que ir a fracciones simples, porque acá yo no puedo separar, no puedo hacer nada, no me sale esto directo. ¿Cómo divido? Primero, quiero volver a la división cuando ustedes eran chiquitos. Traten de, si no lo vieron así, vamos a tratar de poner en claro una cuestión. Vamos a suponer que a mí me pidieran, cuando yo era chiquito, la división 7 dividido 2. Y lo hacíamos de esta manera, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía yo? 7 dividido 2 me da... Y después decía 3 por 2 al 7. Ahora bien, cuando yo, y no sé si a ustedes les pasó lo mismo, cuando a mí me enseñaron a dividir, allá por segundo grado, me dijeron 3 por 2, 6, escribía mi seño el 6 y me decía, tenés que hacer una resta. Y yo hacía esa resta y yo entendía bien en claro que ese 3 por 2, 6 al 7, 1 es de haber restado al 7 haberle restado 6. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esa hacían con la restita. Muy bien. Y yo felicito a las señas que enseñan a dividir así, porque el tema es que el chico entienda qué está pasando ahí. Ahí hay una resta. Después tengo que entender otra cosa. Yo acá tengo mi dividendo. Ya a mí no me va a dividir por dos cifras. No, vas a dividir polinomios. Mi dividendo, Ah, mi divisor, mi cociente y mi resto. Ustedes dos, esto lo van a... adelanto de lo que vemos la semana que viene allá. ¿Bien? Bien, los necesito acá. Vamos, escuchen. ¿Y qué es esto? Esto me sirve a mí para decir lo siguiente. Mi dividendo es igual al divisor por el cociente más ¿quién?
Ahora, si a esto lo divido por el divisor, a esto lo divido por el divisor se mantiene la igualdad. Sí. Y yo puedo decir que mi dividendo sobre mi divisor, acá cancelo, mi dividendo sobre mi divisor es igual al cociente. ¿Quién es mi cociente? Bueno, ahora después lo vamos a ver, sobre el resto, más el resto sobre el divisor. ¿Estamos hasta ahí? Y esto es una fórmula que sale del dividendo divisor por cociente más resto. Fíjense, el dividendo 7, divisor por cociente 2 por 3, 6 más 1, 7. ¿Está claro? ¿Se cumple? ¿Se entendió? ¿Me están mirando? Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. ¿Está? Dividendo 7 es igual al divisor por el cociente más el resto. 2 por 3, 6 más 1, 7. ¿Estamos? Entonces digo, 7 sobre 3 es lo mismo que 2 más 1 tercio. ¿Y 7 tercios no es 2 enteros y 1 tercio? No, sobre 2, no sobre 3. Dividendo sobre divisor. Mira acá. Dividendo el divisor sobre 2, perdón. Y lo hice todo al revés. Acá está. 7 sobre 2 es igual a 3 más 1 medio. ¿Está bien? ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, la fracción mixta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Esto no es una fracción mixta? 3 enteros y 1 medio es lo mismo que 7 medios. Bueno, vamos hasta acá. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que yo voy a utilizar. Y ahora voy a dividir exactamente polinomios. Entonces, ¿qué hago? ¿Quién es mi divisor? Mi dividendo, perdón. X cubo, dale. Más 2x cuadrado menos 3. Más 2x cuadrado menos 3. Y acá voy a hacer una aclaración. Mi dividendo siempre tiene que estar ordenado y completo. Si me falta algún coeficiente, lo completo. ¿Lo ven? Me faltaba grado 1. ¿Se ve? Y mi divisor tiene que estar solo ordenado. ¿Quién es mi divisor? X más 2. ¿Y cómo divido polinomios? Tomo mi primer término con el primer término del divisor. ¿Y qué digo? X cubo dividido X. ¿Qué me da? ¿Por qué, Nico? Porque cuando divido cuando hago cociente de potencia de igual base, resto los exponentes. ¿Estamos? Entonces esto me queda X cuadrado. Bueno, volvamos a lo de arriba. Una vez que yo tenía el 3, ¿qué hacía? ¿3 por quién? 3 por 2 y lo escribía acá para restar, ¿sí o no? Bueno, ahora voy a hacer X cuadrado por estos dos, porque ¿cuántos términos tiene mi divisor? Si tuviera 3, haría por los 3. Bueno, X cuadrado por 2, 2x cuadrado. debajo de las X cuadrado, escribo 2X cuadrado. Pero ¿por qué no escribiste el cuadrado abajo del...? Porque para restar tienen que tener el mismo grado, por eso lo escribí debajo del X cuadrado. Y X cuadrado por X, X al cubo. Una cosa más, Siempre tiene que pasar así. siempre. Y ahora les voy a mostrar algo. ¿Y por qué elegiste X cuadrado? Ahí voy. Claro. Cuando yo haga 3 por 2, ¿cuánto me da? 6 Y acá hago más por más, más. pero acá al 6 le pongo el menos, es como si sumara un menos 6, ¿sí o no? Entonces acá yo voy a escribir estos dos con el signo opuesto, porque van a estar restando, en realidad opuesto. En este caso los dos me dieron positivos, los voy a poner a los dos negativos porque ambos van a estar restando, siempre con el signo opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre con el primero. ¿Qué pasa con el primer término? Cancela. Voy a cancelar siempre el primero. Voy a hacer esto y justo acá es una casualidad que también se cancele este. Y fíjense, el 0x no lo voy a bajar y ¿qué es lo último que me queda?
menos 3. ¿Por qué Y no bajás el 0x? porque lo bajaría, eso está por si en algún momento necesito ese espacio. Vieron que yo acá hice este por esto y lo escribí acá debajo. Es como cuando yo era chiquito y escribía las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, las centenas debajo de las centenas. Acá, si yo tengo que hacer cuentas, voy a escribir lo de grado 0 debajo de lo, o término independiente debajo de término independiente, grado 1 debajo de grado 1. Entonces dejo el espacio por si me aparece algo. Ahí voy. Cierro esto y me preguntan. Entonces digo, yo ya no puedo dividir más, porque esto es de grado 1 y esto es de grado 0. Quiere decir que mi dividendo, ¿quién era mi dividendo? X cubo más 2x Más 2x cuadrado menos 3 es igual a el divisor por el cociente. ¿Quién es mi divisor? X más 2. X más 2, ojo acá, por X cuadrado x cuadrado más, en este caso, menos 3. el resto. ¿Listo? Ustedes después van a poner directamente el menos 3. Ahora bien, si yo a todo esto lo divido por mi divisor, fíjense, que es lo que hice antes, acá voy a llegar a la expresión que yo quiero. Dividamos por mi divisor. ¿Quién era mi divisor? X más 2. X más 2. ¿Por qué por el divisor? Y ahora vamos a ver. X más 2. ¿Lo vemos? ¿Por qué separaste? ¿Por qué lo separo? Porque lo puedo distribuir. Porque hay un más. ¿Sí? Y acá, esto se me va. Y miren. A todo lo dividimos por el divisor. Sí, y Siempre miren por el esto. divisor. Sí, ¿y por qué? Miren acá. Miren acá. Lo vi. Esto que yo tengo acá, mírenlo. Es esto que yo escribí acá. Y esto que yo escribí acá, ¿a qué es igual? A esto más esto. Entonces yo puedo decir que esto es igual, y abajo vuelvo a copiar lo mismo. Todo esto ustedes lo van a correr. Esto es igual a, abro paréntesis, x cuadrado menos 3 sobre x más 2, cierro acá, diferencial x. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer ahora con el diferencial? Lo integrás. No. Lo sacás para cada lado. Lo para cada cosa. ¿Y eso qué es? ¿Qué aplico? ¿Qué propiedad? Por partes. No. ¿Qué hago? Lo distribuyo. Distribuyo el integral. ¿Y qué más distribuyo, chicos? Que ya lo demostramos a eso. ¿Qué más puedo distribuir? Aparte del diferencial. La integral. Porque ahí hay una... ¿Se podía distribuir una integral con una suma y con una resta? Entonces voy a hacer eso también. ¿Hasta acá? Bueno, díganme cómo me va a quedar esta historia. Esto siempre que trabajes una división, que es cuando divides, que ya sea por función, ¿Cómo? que esto va a ser siempre Que no pueda hacer sustitución. Y ahí construimos Bueno, ¿cómo distribuyo esto? X cuadrado X. Diferencial x menos el 3 adentro o afuera. Integral de 1 sobre x más 2. ¿Qué cosa? Diferencial X. Diferencial x. Y ahora me pregunto, esas integrales, miren bien, observen. ¿Son fáciles o son difíciles? ¿Cuánto es la integral de x cuadrado diferencial x? X cubo sobre... 3. ¿Listo? ¿El Ven, segundo? vamos acá. X cubo sobre 3. El segundo, vamos a ponerle que al principio me genere lío. Voy a mirar. Y digo, bueno, lo de abajo es sub. ¿Se entiende? ¿Cómo? Bueno, pero si lo pasás para arriba la función, no sube, No, por eso. No puedo. Acordate que eso no podía, Coti. Entonces yo voy a decir, esto es U. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, U, ¿quién es?
X más 2. El diferencial de u respecto a la variable x, la derivada, ¿quién es? 1. Y este diferencial, que ya no lo ponía más acá dividiendo, ¿cómo pasa para el otro lado? Entonces, ¿qué voy a terminar diciendo? Que el diferencial de u, ¿a qué es igual? A de x. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo menos 3 por... Vamos a hacerlo acá. La voy a hacer, toda esa integral la voy a hacer acá. En definitiva, tengo menos 3 por 1 sobre u diferencial u. ¿Todos de acuerdo? Porque sustituí esto por u y el diferencial x por diferencial u. 1 sobre u diferencial u, ¿quién es? Muy bien, tengo menos 3 por el logaritmo natural de u. ¿Y quién es el logaritmo natural de u? Bueno, el logaritmo natural de quién. Menos 3 por el logaritmo natural de quién. Exactamente. Algunos docentes a este logaritmo, y se los remarco para que lo sepan, vamos a ver cómo lo marcan ellos, lo ponen con módulos. ¿Por qué por módulos? Porque esa expresión tiene que ser positiva, ¿sí? De todas maneras no puede ser 0 y el módulo de 0 existe. Pero bueno, es otra discusión aparte. ¿Hasta acá estamos bien? Entonces yo vengo acá y digo, che, esto es menos 3 por el logaritmo natural de... Porque el argumento de un logaritmo, ¿cómo tiene que ser siempre? Por eso. ¿Más quién? No pasa nada si no lo ponemos. ¿No te parece? Sí, es lo mismo. No, pero bueno, vuelvo a repetir, lo aclaré. ¿Qué? ¿Y cómo te das cuenta que el logaritmo, supongo que lo puedes hacer más rápido? Exactamente, que lo hacíamos más rápido, porque esto lo vimos la semana pasada. Siempre que a mí me quede 1 sobre una lineal, siempre que me quedaba 1 sobre una lineal, eso era el logaritmo natural de esa lineal. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, cuando me aparezca otra, yo voy a trabajar con eso. Repito, observo y cierro este primer video. Miro acá. Yo me voy a encontrar con una expresión en donde, ¿qué tengo arriba? Esto es mayor que esto. ¿Qué hice? Dividí. Cuando dividí, llega una expresión. ¿Está claro? Ahí se bajó un grado también. Sí, porque dividí por esto. Siempre que divido polinomios, bajo grados. Cuando multiplico, sumo. Entonces, cuando yo me encontré con esta expresión más sencilla, esto es una integral directa y esto prácticamente también, porque esta sustitución después la paso por arriba y digo, esto es 1 sobre, eso es, perdón, el logaritmo natural de eso. Siempre que tenga 1 sobre una lineal. ¿Estamos de acuerdo? Bien.